Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, en esta tarde vamos a ver que la salvación de Dios es una santa obra trinitaria. ¿Notaron que en el pasaje aparece Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, los tres trabajando para la obra de salvación? Y recordemos también que nuestro Señor Jesucristo tiene todos los oficios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, a ver, nómbrenme ustedes los oficios que había en el Antiguo Testamento. Sacerdote, ¿cómo se le dice al monarca? El rey. Otro. Ese es un súbdito, ¿cierto?, del rey. Sacerdote, rey, juez y profeta. Ahí están los cuatro oficios del Antiguo Testamento. Jesús los tiene todos. Jesús los tiene todos. Y aquí, muy posiblemente, estamos viendo el momento cuando el Señor Jesucristo está siendo ordenado a estos ministerios. En Lucas, no lo tenemos aquí en el Evangelio de Mateo, pero Lucas 3:23 dice: Era Jesús como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Y es muy interesante, mire, acompáñeme a Éxodo capítulo 29, versículo 4. ¿Qué hacían los sacerdotes cuando iban a iniciar su ministerio? Vamos a leer del versículo 4, Éxodo 29, 4. ¿Lo tenemos? Dice: Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué harán? Y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Entonces el sacerdote era lavado y era ungido con aceite. Y aquí vemos que si bien no fue ungido con aceite, pero ¿quién descendió sobre él? El Espíritu Santo. Vamos por favor ahora a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 10, 38. Vamos a leer desde el 37, para que vean que esto se relaciona también con lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Hechos 10, 37. ¿Llegamos ahí? ¿Sí? Dice: Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó, ¿quién? Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que hubo un ungimiento en ese momento. Dice que el Espíritu Santo viene y se posa sobre él como paloma, en forma de paloma, y es muy interesante que podemos ver que es muy similar a cómo era el inicio cuando un sacerdote comenzaba su ministerio sacerdotal. Lo interesante de nuestro Señor Jesucristo es que no es solamente un sacerdote, es el sumo sacerdote del cielo. Y el Señor Jesús no ofreció ningún sacrificio, sino que ofreció su propio cuerpo, su propia vida, para salvar a la humanidad. Así que por fin aquí en Mateo ya llegamos al capítulo 3, donde nuestro Señor Jesús, el sol de justicia, se levanta, aparece e inicia su ministerio. Y vemos que esto de la salvación es una obra trinitaria. Siempre las tres personas de la Trinidad están actuando. A veces nosotros pensamos que las tres personas trinitarias hacen obras por separado, cada una tiene voluntad propia, y no es así. Vamos a ver que siempre que una persona de la Trinidad hace algo, las otras dos están apoyando o haciendo algo. Nunca una hace algo por sí sola. El Padre hace algo, también las otras dos, el Hijo y el Espíritu Santo, y así sucesivamente. Por ejemplo, en la salvación, quien diseñó todo el plan de salvación es el Padre. ¿Quién llevó a cabo ese plan de salvación muriendo en la cruz? Dios el Hijo.
Y quien aplica todo eso a la salvación del pecador es el Espíritu Santo. Así que siempre, en todo, Dios está actuando en las tres personas. Aquí vemos en este pasaje a la Trinidad dando inicio a lo que es el plan de salvación. El Señor Jesucristo, cual sacerdote, siendo lavado y ungido, no con aceite, sino que la persona del Espíritu Santo viene, tal como dice ahí Hechos 10:38, ungido con el poder del Espíritu Santo para sanar y hacer bienes a todos los oprimidos. ¿Por qué? Porque también Dios el Padre estaba con él. Dice el versículo 3 entonces de Mateo 3, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Dónde dejamos a Jesús? Cuando Jesús vuelve de Egipto con sus padres siendo niño. Recuerdan que no vuelve a Belén. Belén solamente fue el lugar donde nació. Fue como un poco por obligación que tuvieron que viajar a Belén porque se decretó un censo. Y la familia de Jesús, María y José, tuvieron que viajar desde el norte de Israel hacia el sur hasta Belén. Y allí justamente nace Jesús, cumpliéndose así perfectamente Miqueas 5:2, que decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Luego el ángel nuevamente aparece y le dice a José, huyan a Egipto porque Herodes ha mandado a matar a todos los niños. En ese momento escapan entonces a Egipto y quedan allí hasta la muerte de Herodes. Allí entonces el ángel otra vez le avisa a José que vuelvan a la tierra de Israel. Pero no vuelven a Belén, vuelven a Nazaret, hacia el norte de Israel. Por eso que aquí se nos dice que Jesús vino de Galilea, la zona donde el Señor estuvo viviendo la mayor parte de su niñez, juventud, hasta su edad adulta. Recién sale de ahí y recién va a comenzar a hacerse conocido. En este momento la persona más famosa, el más conocido, es Juan el Bautista. Luego de 400 años del último profeta, que fue Malaquías, Zacarías, nuevamente aparece un heraldo de Dios. Nuevamente hay revelación de parte de Dios para el pueblo de Israel, que por tanto tiempo ha estado esperando que aparezca el Mesías. 400 años de silencio. Aparece Juan con poder, bautizando, predicando un mensaje de Dios, y la gente piensa que es el Mesías. Pero Juan el Bautista le aclara a las personas, yo no soy el Cristo. ¿Quién soy yo? Yo solamente soy el que está preparando el camino para la llegada del Mesías. Y esa es la labor también nuestra. Nosotros no podemos salvar a nadie, esta iglesia incluso no podemos salvar absolutamente a nadie. Lo único que nosotros podemos hacer es lo que hacía Juan, preparar el camino para el Señor. Cuando nosotros le hablamos a las personas de Cristo, cuando les contamos nuestro testimonio, cómo el Señor nos rescató, cómo nos salvó, lo que estamos haciendo es preparar el camino. Y por eso que Jesús dijo que Juan era el más grande hombre nacido de mujer. Porque esa es la grandeza, preparar el camino para que Dios venga al corazón de las personas. Así que llega Jesús donde Juan está bautizando en el Jordán, muy posiblemente en el paso donde pasó el pueblo de Israel en el tiempo de la conquista. Recuerdan que Juan el Bautista le aclara allí a los religiosos y les dice que de estas piedras Dios puede levantar a hijos de Abraham, porque cuando Josué pasaron a la tierra prometida en la conquista, dejaron allí un montículo de piedras simbolizando a las 12 tribus de Israel. Así que muy posiblemente esto ocurrió cerca del mar de Galilea. Recuerden que el Jordán desemboca en el mar de Galilea, o lago de Galilea realmente es un lago. Así que es muy posible que este lugar de bautismo era cercano a ese lugar. Así que Jesús baja desde el norte, es un viaje corto, y llega hasta allí para ser bautizado por Juan. Pero ¿cuál es el problema que nosotros encontramos acá? Es este, ¿por qué Jesús tiene que ser bautizado por Juan? Porque el bautismo de Juan, ¿de qué tipo de bautismo era? ¿Para qué? ¿Dirigido a qué tipo de personas? A pecadores. Era un bautismo de arrepentimiento. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es santo, es perfecto, es el Cordero de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús va a ser bautizado? Vamos a ver en este pasaje que algo extraordinario que hace Dios en Cristo, y que lo estudiamos en Romanos en el capítulo 6, una de las cosas que Jesús hizo fue identificarse con los pecadores, no siendo Él un pecador. Jesús no tiene ningún pecado que confesar, es Dios hecho hombre, pero se bautizó para identificarse con nosotros. Y también, muy posiblemente, el simbolismo también de Éxodo 29, cuando los sacerdotes
iniciaban su ministerio, ellos eran bañados en aguas y después eran ungidos con aceite. Así que a continuación vamos a ver más de cómo es que Jesús y por qué fue bautizado por Juan. Enfoquémonos ahora en la respuesta de Juan el Bautista, que él está muy sorprendido. En el versículo 14 dice, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan se le oponía. Recordemos que Juan el Bautista y Jesús eran parientes, ¿no? La Biblia dice que Elizabeth y María eran parientas. Entonces Jesús y Juan eran primos. Así que tenían familiaridad entre ellos, se conocían. Pero si hay algo que Juan reconoce en Jesús, es que él no tiene pecado. Él sabe que es el Mesías. Y el bautismo que Juan está ofreciendo es un bautismo de arrepentimiento. De hecho, miremos ahí, aquí mismo en el capítulo 3, miremos el versículo 6. Mateo 3:6. ¿Qué hacían los que eran bautizados? Dice el versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué hacían? Confesando sus pecados. Luego de que Jesús es bautizado, vamos a ver, él no tiene pecado que confesar. Y sigue su camino. El Señor Jesús no tiene pecado, es santo. Así que uno de los versículos donde mejor podemos ver expresada la santidad de Cristo es aquí. Juan está diciendo, tú eres santo, ¿cómo te voy a bautizar yo? Mi bautismo que estoy haciendo por mandato de Dios, Padre, es de arrepentimiento de pecado. Esto es un poco parecido a Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro, el Señor le dice, te voy a lavar los pies? Y Pedro le dice, no, yo tengo que hacerlo. Se siente indigno. De la misma manera aquí Juan, porque el Señor Jesucristo no tiene pecado, Él es santo. Le sigue diciendo el versículo 14, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Recordemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado en Romanos también, el Señor Jesucristo es el nuevo Adán. Es el nuevo hombre que ha venido, perfecto, santo, para salvar al mundo. Y aquí está pidiendo que sea bautizado. Pero Juan le dice, no, tú me tienes que bautizar a mí. Anteriormente en el pasaje vimos que Juan el Bautista dice que el que viene después de él, es decir, Jesús el Cristo, va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista le está pidiendo eso al Señor Jesús. Él quiere eso. Aquí vemos que Juan, aunque el mismo Señor después va a decir que Juan era muy grande, Juan el Bautista tiene un gran respeto y una gran popularidad en ese momento. Pero cuando viene Jesús, él se siente pequeño. Y Juan quiere más de él, no menos. Y así también tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que ser como Juan. No solamente preparar el camino del Señor para que la gente conozca a Cristo, sino que también debemos desear más de Él y menos de nosotros. En el día de hoy, este bautismo que Juan le está pidiendo a Jesús, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿ocurre cuándo? ¿Cuándo ocurre el bautismo ese? En el momento de nuestra conversión. Es algo que no se repite de nuevo. El bautismo en el Espíritu Santo ocurre en el momento que usted y yo creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es algo que no se vuelve a repetir. Ya ocurrió en todo creyente que ha recibido a Cristo. Los únicos que esperaron por ese bautismo fue esa generación. Ellos se tuvieron que esperar un tiempo, porque recuerden que este momento llegó recién en Hechos capítulo 2. Allí recién vino el Espíritu Santo. Recuerdan que apareció como en forma de fuego, lenguas de fuego sobre los apóstoles, y en ese momento, por primera vez, el Espíritu Santo de Dios comienza un ministerio diferente a lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento. Hoy, en la era actual de la Iglesia, el Espíritu Santo viene y mora en los creyentes. Mora y reside de manera permanente. En el Antiguo Testamento, recuerdan cuando Saúl pecó y el Espíritu de Dios se fue de él. Sansón también, el Espíritu de Dios se fue de él. Pero hoy, en la era de la Iglesia, el Espíritu Santo mora en los creyentes. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 14. Vendremos a Él y haremos morada en Él.
El Espíritu Santo entonces no se va nunca más del creyente, viene y hace templo en nosotros. Por eso que Pablo también dice en 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que nosotros no debemos pedir esto, no debemos pedir el bautismo del Espíritu Santo, esperar que venga, no, ya lo tenemos. Ya vive dentro de nosotros la persona del Espíritu Santo. Lo que nos toca ahora a nosotros es entregarnos dócilmente a su conducción, a su obra en nosotros. Ese Espíritu que vive en el creyente, como veremos, si el Señor permite, en esta noche en Romanos capítulo 8, nos guía a la Biblia, a un contacto con la Biblia, nos guía a la oración, a congregarnos, a servir y a la santidad. Esas son evidencias de que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Así que, tanto más verdadero es un hijo de Dios por la presencia del Espíritu de Dios en él, más y más desea a Cristo. Pero los religiosos menosprecian todas estas cosas. Los religiosos, como vemos aquí, que siempre van a estar luchando con Jesús en el Evangelio de Mateo, son autosuficientes y se esfuerzan humanamente por vivir una vida religiosa. Versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús le responde entonces a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo para Juan no va a alcanzar a llegar. Sabemos que Juan lamentablemente muere decapitado al tiempo después, y el Espíritu Santo como morada en los creyentes ni siquiera fue algo que pudieron disfrutar los apóstoles. Esto iba a llegar mucho después incluso de la ascensión del Señor Jesús. Mire conmigo por favor Juan capítulo 7, acompáñenme por favor a Juan 7, versículo 37. Juan 7, 37. Para que veamos que esa generación no disfrutaron de lo que nosotros sí tenemos, la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hacía un ministerio, hacía una labor en los creyentes, pero lo que hay ahora es nuevo, es exclusivo de la iglesia, la morada permanente del Espíritu de Dios en los creyentes. Dice Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues, ¿qué dice? Aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y de hecho, si llegamos a Hechos 1:8, Jesús le dice a los apóstoles, recibiréis poder cuando venga. O sea, todavía no había venido el Espíritu Santo a morar de manera permanente en los creyentes. Capítulo 14 ahora, por favor, de Juan. 14, 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, aquí en el Padre, noten el verbo, está en futuro, enviará en mi nombre. Él os enseñará, otra vez el verbo en futuro, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Saltemos ahora al capítulo 16 de Juan, veamos el versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta ahí la lectura. Volviendo entonces a Mateo 3, vemos entonces que el Espíritu Santo no iba a venir en ese momento. Juan quería recibir eso en ese momento, pero no lo pudo vivir. Recién llegando a Hechos 2, es que comienza esta nueva era, este nuevo plan de Dios que es la iglesia. El Espíritu de Dios morando en los creyentes y todo aquel que se convierta a Cristo pasa a ser de este nuevo cuerpo que se llama la iglesia. Así que el Señor no le da esto a Juan, sino que le dice, ¿no es tiempo para eso todavía? Esto vendrá cuando yo sea ascendido, glorificado, como dice ahí Juan capítulo 7. Ahora me corresponde a mí.
que yo sea bautizado. Y le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Recordemos, hermanos, que este tiempo de Jesús es el tiempo de su humillación. Así lo explica Pablo en Filipenses 2. El tiempo de su humillación fue todo el tiempo que él estuvo aquí, en la tierra. El Señor vivió todo lo que puede vivir un ser humano. El Señor vivió todas las humillaciones, sufrió por todos los pecados que había alrededor de él, vio todo el pecado, la maldad, vio toda la muerte que estaba alrededor de él. ¿Recuerdan cuando murió Lázaro? La Biblia dice que Jesús lloró por Lázaro, de su amigo Lázaro. El Señor vio a los pobres, el Señor vio a los enfermos. Él estuvo en contacto con todo el pecado que había en el mundo en ese tiempo. Era el tiempo donde el Señor fue tratado igual que los pecadores y tenía, como dice Romanos 8.3, semejanza de carne de pecado. ¿Recuerdan? En Romanos 8.3. Cuando la samaritana lo ve, allí en Juan capítulo 4, recuerdan que la samaritana como que se sorprende y le dice, ¿cómo tú siendo un judío vienes a mí y me hablas? Porque el Señor Jesús tenía una apariencia como de cualquier ser humano. El Señor entonces vino a este mundo y aún siendo este sacerdote ofreció un sacrificio, su propio cuerpo, para salvar al mundo. Entonces le dejó, dice el pasaje, versículo 15. Juan obedece y lo hace y bautiza a nuestro Señor Jesús, pues ha entendido la petición. ¿Y por qué de la petición? Versículo 16 de Mateo 3 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Dice la parte primera del versículo, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua. Notan que aquí se nos aclara cómo es el tipo de bautismo. La palabra griega para bautismo, baptizo, significa sumergir. Sumergir. No significa echar un poco de agua encima de la persona, como hacen algunos, que bautizan por aspersión nada más. Vemos que es un bautismo de inmersión. De hecho, si nosotros solamente echamos un poco de agua solamente sobre las personas, eliminamos el símbolo que hay en el bautismo. Recuerden que el bautismo simboliza algo. La muerte de la persona cuando está sumergido en el agua y luego cuando es levantado del agua, simboliza su nuevo nacimiento, su resurrección juntamente con Cristo. Tampoco los bebés vemos que son bautizados como una práctica de la iglesia, que sí lo hace la Iglesia Católica Romana. Vemos que los que son bautizados en el Nuevo Testamento son personas con discernimiento y con seguridad de salvación. Solamente ellos son bautizados. Aquí vemos que Jesús fue bautizado de esa manera. Sube de las aguas y dice que los cielos le fueron abiertos. Siempre que los cielos son abiertos, son ya sea para mostrar un juicio de Dios, pero también para mostrar una aprobación de Dios desde los cielos de lo que se hace en la tierra. ¿Recuerdan cuando el primer mártir de la iglesia fue apedreado y muerto? Esteban, en el capítulo 8, al principio del capítulo 8, finales del capítulo 7 de Hechos, ¿no? Y se nos dice que el cielo fue abierto y estaba el Padre y estaba Jesús. Algunos ven allí a Jesús de pie, observando la muerte con tristeza del primer mártir de la iglesia por el odio del mundo. Así que los cielos son abiertos como una demostración de aprobación de Dios en el cielo de lo que se está haciendo en la tierra. ¿Y quién baja del cielo allí de manera visible? Dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Aquí tenemos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que trabaja en la santificación de los creyentes. Esa es la labor del Espíritu Santo. Es el Dios santificador. Así como Dios Padre es el Dios creador, el que planea todas las cosas, el Hijo, Dios el Hijo es el Dios redentor, Dios el Espíritu Santo es el Dios santificador. En los creyentes, santificando, renovando, limpiando, y al mundo, convenciéndolo de pecado. El Espíritu Santo trabaja en la santidad.
convence de pecado y nos ayuda a nosotros a vivir la vida nueva, también como leímos recién en Juan. Enseña la palabra. ¿Cómo es que nosotros podemos entender la Biblia? Por una obra que hace el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. ¿Por qué paloma? ¿Por qué una paloma? Es interesante que en el libro de Levítico hay por lo menos 3 pasajes donde se nos habla de que la única ave que se entregaba como sacrificio de holocausto por expiación de pecado era la paloma. El único animal que se entregaba como sacrificio. Usted lo puede leer si gusta en el capítulo 1 de Levítico, en los versículos 14 al 17. Vemos una explicación allí bastante detallada de cómo era el derramamiento de la sangre y el tratamiento que tenía que hacer el sacerdote. Se ofrecía en holocausto y era olor grato para Jehová. Así que la paloma se usaba como sacrificio también de olor grato, como un sacrificio de paz. Pero hay uno muy interesante que aparece en el capítulo 14 de Levítico. En el capítulo 14 de Levítico se nos muestra que la paloma muchas veces eran entregadas 2, se entregaban 2. Una era degollada y la sangre de esta paloma degollada se vertía sobre la otra, que quedaba viva. Y la paloma que quedaba viva y totalmente envuelta en sangre era liberada. Así dice Levítico 14, versículo 4. Dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará a la avecilla viva el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva al campo. Aquí tenemos el sacrificio que se ofrecía cuando alguien era limpio de la lepra, una enfermedad que simbolizaba la muerte y el pecado. ¿Recuerdan cuando en los evangelios constantemente los leprosos eran tratados así? Porque se les trataba porque habían pecado, ¿recuerdan? Siempre se relacionaba con pecado. Aquí vemos un claro ejemplo muy hermoso de la resurrección del Señor Jesús. Recuerden que eso es lo que dice la epístola a los Hebreos. Todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a ser el sacrificio del Señor Jesús. Versículo 17 de Mateo 3 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Notan? La obra de la salvación es una obra trinitaria. Tenemos literalmente aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dando el inicio al ministerio del Señor Jesús, que va a llevar adelante y hacer posible la obra de nuestra salvación. Esto de una voz desde los cielos podría ser algo terrorífico, ¿no? Pero aquí vemos que es la voz de un padre que habla amoroso por su hijo. ¿Y saben lo que está haciendo? Lo está entregando para que sea sacrificado. Cuando nosotros vemos la historia de Abraham con Isaac, vemos que Abraham estaba a punto de matar a su hijo en sacrificio, pero un ángel de Dios fue enviado y casi le toma la mano a Abraham para que impida la muerte. Aquí el padre está entregando a su hijo para ser sacrificado y el padre le va a quitar la vida en el sacrificio de la cruz. Aquí está siendo bautizado, un bautismo ofrecido por pecadores para arrepentimiento, y Jesús pasa por él para identificarse con los pecadores. Y cuando él sale de este bautismo, la voz del cielo, del Padre, lo que está haciendo es hallando a su Hijo limpio, santo y sin pecado, agradable al Padre. El Señor Jesús se identificó muchas veces con nosotros los pecadores. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta ahí la lectura.
El Señor Jesús en su vida terrenal se identificó con nosotros los pecadores. Fue tenido por pecador para ser tentado. ¿Recuerdan que el mismo Satanás vino a tentarlo en el capítulo 4? Una vez escuché a una persona que me dijo, si Jesús fue tentado era porque podía pecar. Esa persona estaba pensando, ¿no?, con lógica. Pero si nosotros lo pensamos bien, el Señor Jesucristo simplemente fue tentado porque estaba en su estado de humillación. En su tiempo aquí en la tierra, Él estaba en el estado de humillación, viviendo todo lo que viven los seres humanos, para ser como uno de nosotros y ser ese sumo sacerdote que dice aquí en Hebreos capítulo 4. Uno que puede compadecerse de todo en nosotros, en nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Él comprende lo que nos pasa a nosotros. Él sabe y conoce las cosas que nosotros estábamos viviendo. Él también fue tenido por pecador, pero no era pecador. El Señor Jesús no puede pecar ni nunca va a pecar, porque Él es Dios. ¿Y Dios tiene apetito por el pecado? Cuando Dios ve el pecado, ¿le gusta? Dios no tiene apetito por el pecado. El Señor Jesucristo no tiene apetito por el pecado. Él ve el pecado y lo aborrece. ¿Qué pasa cuando nosotros miramos el pecado? Nosotros sí tenemos un problema con eso. A nosotros sí nos atrae el pecado, porque aún el pecado tiene presencia en nosotros. Aún tenemos esta carne que lucha dentro de nosotros, pero Jesús no tiene ese. Él fue concebido virginalmente en María por el Espíritu Santo. Es un vaso de agua pura, ¿no? Que por más que usted lo agite, no se enturbia esa agua. Pero nosotros somos un poquito diferentes, ¿cierto? Nosotros somos un vaso de agua, pero con un fondo de barro. Y cuando el vaso se agita, se enturbia el agua. Eso somos nosotros. Nosotros sí tenemos atracción por el pecado, lamentablemente. Nos interesa, nos llama la atención, pero a Jesús no. Así que Él no iba a pecar. A Él no le llamaba la atención en nada el pecado. Fue simplemente parte de su estado de humillación, ser tentado por Satanás, identificándose con nosotros. Y a cada tentación del maligno, ¿cómo respondió el Señor Jesús? Con la palabra de Dios, de memoria, se la citaba. Así que, a tal punto fue esto que el Señor Jesús fue literalmente hecho pecado por nosotros. Así lo dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Increíble, ¿no? Jesús recibió todo el pecado de la humanidad sobre Él. Isaías 53:11 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Imagínense, todo el pecado de la humanidad sobre una persona. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él sale de este bautismo, el Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mira a su Hijo Jesús y lo ve santo, puro y perfecto. Cuando su Hijo Jesús sale de la tentación con el diablo, lo mismo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Y todas las veces que luchó y todas las veces que tuvo situaciones, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero hubo una ocasión en que no pudo decir eso. Cuando el Señor Jesús estaba clavado en la cruz llevando el pecado de todos nosotros, el Padre ve al Hijo, ¿y qué es lo que ve? Ve puro pecado. El Padre no lo puede mirar. Por eso que Jesús exclama el Salmo 22, Padre, no le dice Padre, le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la única ocasión en que el Padre no pudo ver a su Hijo en santidad y verlo con amor. Tuvo que quitarle la mirada porque su hijo en ese momento era solo pecado. Tenían una perfecta relación de amor el uno con el otro, pero el Padre lo entrega. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que hermanos amados, en Cristo, en Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos que ir a Él en oración, buscar en su palabra y todo está allí. Él está atento a nuestras necesidades. Si entregó a su propio Hijo, ¿cómo no va a estar dispuesto a ayudarnos en cualquier cosa que le pidamos? Dice que Él tiene complacencia en su Hijo. Se complace en Él porque es santo. Y cuando nos mira a nosotros en el día de hoy, ¿el Padre se complace o no?
Sí, también. ¿Sabe por qué? Porque en el día que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, Dios lo vio a usted y lo vio como si nunca hubiera pecado. Y así nos recibió, como hijos adoptados, como si nunca hubiesen pecado. Así lo dice Dios en el Antiguo Testamento. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Dios se acuerda de algún pecado de nosotros? De ninguno. Cuando lo vea usted, ve a su Hijo. Lo ve a usted y se complace, porque nos ve santos como su Hijo Jesús es santo. Pero ¿cómo ve al mundo pecador? ¿Con complacencia? Lamentablemente no. Pero lo ama. Eso dice Juan 3:16. Dios ama al mundo, está en pecado, pero lo ama, pero no con el mismo amor. Y yo sé que esto quizás es un poco difícil de entender, pero Dios no ama al mundo pecador con complacencia, porque Dios no se puede complacer en el pecador. Él ve su pecado y no se complace. De hecho, se enciende su ira, pero lo ama con amor de benevolencia, porque les desea el bien de la salvación. Y por eso que envió a su Hijo y lo entregó para ellos, para que también puedan ser salvos. Así que, hermanos amados, hemos visto en esta tarde que la obra de salvación es una obra trinitaria, y es por sobre todas las cosas, es una obra santa y de amor. Dios el Padre está entregando a su Hijo al mundo para que sea la ofrenda por los pecados de toda la humanidad. Y hermanos amados, si Él dio todo, nosotros también debemos dar todo. Y de hecho, somos de Dios, le pertenecemos a Él. No guardemos nada para nosotros, entreguemos toda nuestra vida a Dios. Si Él entregó a su Hijo, no guardemos nada para nosotros, demos todo para Él. Y hagamos lo que empezó a hacer aquí Jesús, a pregonar el Evangelio, la salvación gratuita para todo el mundo. Vamos a orar.